soltaron 3 millones de archivos entre videos, imágenes. La cifra principal era de 6 millones. 6 millones, la mitad prácticamente. El padre de Jeffrey colaboró internamente para dañar el valor de las propiedades en la zona y hacer que esta gente las vendiera. ¿Sabes quién las compraba? Fred. Vaya. Te lo describen como una persona que no tenía absolutamente nada, que empezó como un profesor, sin título. Sí, fue profesor sin título. Cuando era pequeño, colocó una bomba casera en una mochila que al estallar hirió a una maestra de literatura que casi pierde la vista. ¿Y qué había en la otra mitad? Buenas. Buenas, bienvenidos a un especial muy especial. Por algo es especial, ¿no? Porque no sería especial. Si no fuera especial, no sería especial. Exacto. No se llamaría especial. Para que sea especial, tiene que ser especial. Como cuando les preguntas qué es una mujer y te dicen que una mujer es el que se identifica como mujer, algo así la descripción que hemos hecho de especial en este especial episodio. Bueno, un caso bastante particular, cosas que se envuelven mucho en teorías conspirativas, poder, Hasta rituales. satanismo. Bueno, no sé si satanismo. Yo diría que sí, a mi modo de verlo, lo puedes encajar Satanismo. bastante. O como mínimo paganismos, dependiendo de qué zonas. Muy turbio todo, el popular caso del que todo el mundo está hablando, y aquí no podíamos hacer algo diferente. Claro, aquí teníamos que también abordarlo. Es que no iban a encontrar una mejor opinión que el de estos dos humildes servidores. Exactamente. ¿Para qué Google? ¿Para qué ChatGPT? ¿Para qué cualquier chatbot? Esos que te pueden mentir. Aquí consigues de todo. Hablaremos de Jeffrey Epstein. Vienen bastantes datos. Bastantes cosas. Cosas que realmente, si tú oyes el caso por encima, ni te lo imaginas. O sea, de verdad. Cualquiera que oye, bueno, cualquier cualquier típica persona famosa con dinero. Y hay mucho de Jeffrey que tú te quedarías como que sí. O sea, muchísimas cosas muy extrañas, muy particulares, que engloban a muchísima gente que salió salpicada con las noticias, con los archivos que salieron. Por algo ya cosas. Jeffrey no está en esta tierra. Aunque por algo si le preguntaras a cierto personaje de las redes, te diría que Jeffrey no murió. Igual que con lo de Michael. Bueno, no sabemos. Se dice que Michael va a aparecer en cualquier momento de este año. Se dice cada cosa. ¿Qué tienes por? Bueno, yo me di a la tarea de investigar lo que pude de los orígenes de nuestro oscuro y extraño protagonista. Me basé en la investigación que hizo un periodista muy renombrado argentino. Se llama Nicolás Moraz. Lo que yo traje para el programa de hoy está basado en gran parte en la investigación que él hizo. Primero añadir, antes de entrar en materia, que es un tema que vamos a abordar con muchísimo respeto, con el mayor rigor posible. Estamos prestos a rectificar si en los comentarios nos quieren decir que hemos dado algún dato incorrecto o impreciso, porque es un tema muy extenso, se dicen muchísimas cosas, hay mucha información cruzada. Demasiado. Entonces, primero eso. Bueno, fíjate, ¿qué imagen tienes tú de lo que son o de lo que fueron los orígenes de el popular Jeffrey? ¿Desde lo que no sabía o desde lo que sé ahora? Más que nada sería qué opinión tenías de sus orígenes, tanto antes como ahora. Sabes, yo cuando empecé a escuchar del caso Jeffrey, me imaginé que era cualquier millonario que obtuvo su riqueza, qué sé yo, por fama o heredad. Porque a ver, estamos hablando de un hombre que tenía una isla. Claro, estamos hablando de cualquier persona. No te compras una isla con 1 millón, 2 millones, 10 millones de dólares. Necesitas mucho dinero. Y lo que es gestionar y dar mantenimiento a una isla también requiere muchísimo dinero, no es cualquier cosa. Entonces, vale, pensé que era cualquier figura con mucho dinero, multimillonario. No sabía qué hacía. La verdad, totalmente desconocido para mí.
Y cuando veo su historial y de dónde viene, fue como que... Así es. ¿Cómo así? Pero ¿qué habías oído? Realmente nada. Solamente todas las aberrosidades que se habían hecho, que se decían en ese momento, cuando empezaron a salir las noticias de él. Se dijeron muchas cosas que yo creo, o sea, eso era lo que sabía. No sabía más. Ok. Bueno, él estaría contento, sin duda, de que cuando se hable de él, digamos que no se sabía mucho de su origen. Porque en lo que yo investigué, el primer gran dato era que los orígenes de Jeffrey y su familia están envueltos en un misterio, pero enorme, a tal punto que tú buscas la casa donde él creció y la casa no existe. La casa no existe ya. Y eso involucra a muchos personajes bastante poderosos y muy famosos del momento que están haciendo muchísimo ruido ahorita, incluso el propio origen de Jeffrey. Como dato a lo que comentabas, una vez a Jeffrey le preguntaron por qué no intentaba ser político y él dijo que las personas como él se sentían más cómodas en la sombra. Sí. Teniendo el poder de tomar decisiones importantes, pero sin tener la responsabilidad de ser juzgados o señalados, o sea, evidentemente diciendo no juzgados legalmente, sino que te puedan echar la culpa si la decisión que tomaste salió mal. Un concepto que se da mucho ahorita, ese tipo de situaciones, se ha funado. Ajá, algo así. Para que la chaviza lo entienda. Ajá. Bueno, fíjate que un dato que encontré es que según un investigador llamado Ari Efraim Feldman, durante el primer juicio, se detectó que los archivos de Jeffrey habían sido modificados y que aparecía registrado como hijo de una madre soltera afroamericana. Vaya. Miren ustedes. Y que supuestamente venía de un hogar de clase media, baja clase obrera. Lo que yo leí decía que venía de una familia pobre. Perfecto. Por eso te lo preguntaba antes, porque esa es una de las narrativas que más se pone. Y al menos, según lo que investigué yo, para nada. Si nos vamos una generación atrás, tenemos a su padre, Seymour o Simon Epstein, y la madre, déjeme ver si anoté el nombre, creo que no lo tengo por acá, ahorita lo señalaré de tenerlo, y si no aparecerá en pantalla, pero Pauline. Ellos llegaron de Alemania, huyendo del horror del señor del bigote, escapando de ahí, pero lo curioso es que Seymour, o sea, el padre de Jeffrey, no dio su verdadero nombre al llegar a los Estados Unidos. El nombre se lo prestó otro señor llamado Seymour Epstein, que también era de ascendencia, vamos a decir, rabínica, judía. Okay. No quiero repetir mucho esa palabra. Hay muchas teorías de conspiración respecto a este grupo. Bueno, otras cosas que leí es que había un dato que según la familia Epstein pertenecía a las primeras, a los dueños de las primeras bancas. No sé qué que es a lo que se asocia a la mayor parte de la comunidad judía, que es a la banca y todo eso. En lo que yo investigué, no, porque hay un enorme misterio alrededor de la familia de Jeffrey. Su único negocio conocido era, básicamente, él llegó, empezó a hacer dinerito, se casó con la madre, la que sería luego la madre de Jeffrey. La madre de Jeffrey tocaba el piano en una especie de cabaret que era propiedad de un mafioso judío de la zona. Esto no significa que solo por eso ellos fueran mafiosos, pero, o sea, como mínimo se movía en ese entorno, como sería mínimo cualquier Alfie. Ajá, exactamente, el famoso Alfie. Y lo curioso, además, es que ellos vivían en Coney Island, que era la zona más exclusiva de Nueva York en esa época, que eran vecindarios, con sus casitas ahí bonitas. Y comenzaron una serie de sabotajes en la zona. Problemas con la corriente problemas con delincuencia, sabotajes extraños, incluso embotellamientos en la zona, todo con el objeto de devaluar el valor de las propiedades en la zona para conseguir que la gente las vendiera. Ok. Y el padre de Jeffrey colaboró internamente para dañar el valor de las propiedades en la zona y hacer que esta gente las vendiera. ¿Sabes quién las compraba? No sé. Un tal Fred. Fred fue un amigo muy cercano de Seymour, del padre de Jeffrey. Fred. Fíjate que un dato, como te digo,
no se conoce demasiados datos del padre de Jeffrey, pero él figura como comprador de muchas de estas propiedades que los vecinos se las acabaron vendiendo a él. Este Fred Trump, Vaya. el padre del actual entonces presidente de los Estados Unidos. Vaya. Y esto, y lo voy a aclarar de una vez porque más que nada para no señalar, sí es verdad que el hombre naranja, el presidente de los Estados Unidos, salió muchas veces en los registros actuales. Sí. Hay gente, mucho, y hay muchas fotos con él. Ajá. Sí, hay mucha gente que ha usado esto para señalar que estuvo involucrado en el tema isla. Yo ni lo voy a señalar ni lo voy a negar porque, sinceramente, hasta ese punto no investigué para ver si es que había indicios de que Donald estuvo ahí o si fue señalado, se ha mencionado como decir, ajá, porque se movían en los mismos círculos, porque eso es como decir, toda la gente que se tomó fotos con Didi no tienen por qué estar involucrados en su red. Ajá. Lo que sí quiero señalar es que Donald Trump y Jeffrey se conocieron desde que eran niños. O sea, estaban en el mismo círculo desde que eran niños. Vale. Ese es mi primer dato. No te lo dejo sabía. a ti con... Te cedo la palabra un momento. Bueno, tú sabes que, o sea, muchas cosas que he leído, muchas cosas que he escuchado, pero hubo una que fue la que más atención me llamó. Ok. Llamó más mi atención. Sabes que el 30 de enero fue que se publicaron los archivos recientes. Ajá. Oí que muchos habían sido liberados, tachados en muchas partes, pero torpemente. Pero no tanto que muchos fueron tachados torpemente. Porque se dice que se liberaron como 3 millones de archivos. Creo que sí superaba el Sí. millón, la cifra que yo escuché. Como 3.500.000 de archivos. Pero, ahí es donde está el pero. Y donde está el asunto. Que no fue que tanto que soltaron 3 millones de archivos entre videos, imágenes y correos, sino que la cifra principal era de 6 millones. Ok. 6 millones. O sea que la estamos mitad. hablando la mitad prácticamente. Soltaron nada más la mitad. ¿Y qué había en la otra mitad? A ver, y no fueron archivos que consiguieron el año pasado. No, hay Estamos mucha hablando información. de archivos que tienen desde el 2019. 2019, o sea, ya va para 10 años. Sí. Sí, casi. No hay demasiado tiempo para que sean 10 años. Entonces, archivos que fueron cuidadosamente seleccionados para soltar. O sea que se está tapando demasiado este caso. Se está tapando muchísimo. Y entonces eso es la magnitud que no entendemos de este caso. De que, ¿por qué se empeñan tanto en tapar? ¿Qué estás tapando? Y La que muchos de los pregunta- correos que salieron fue tachados, como tú acabas de decir. La pregunta sería, ¿a quién le estás intentando cubrir el rastro? Entre otras cosas, porque no solo habrá personas, sino también, bueno, al final sí personas, información que afecta a mucha gente. Sí, y mucha gente de poder. A ver. Desde el noviembre del 2025 en el Congreso se empezó una presión. Bueno, desde mucho antes. En noviembre fue que se firmó una ley que obligaba al gobierno a soltar estos archivos. Entonces, se tuvo que meter presión, porque, ¿sabes? Ahorita que hablamos de Donald Trump, en su campaña para la presidencia de los Estados Unidos, esa fue una de las propuestas. Sí, que era una de las promesas más grandes fue el tema de liberar los archivos. liberar los archivos y, bueno, el tema de migración. Pero esa es otra cosa. Ahorita estamos enfocados en Jeffrey. ¿Qué pasa? Todo el mundo contento con los archivos, los archivos. Gana Trump y esa promesa quedó en el aire. Sabes que hay una situación muy curiosa
que ella creo que es la fiscal de distrito, Pam Bondi, le preguntaron hace no demasiado tiempo, hace menos de un año sobre el tema, y el propio Donald interrumpió para decirle al periodista que cómo iba a hablar de Jeffrey, que por qué iba a seguir hablándose de Jeffrey, siendo que fue una de las promesas de... Y añado que el periodista al que yo investigué tiró una frase muy... me gustó. Dijo, igual hay que concederle un punto a Trump. En los tiempos de Bill Clinton esto no hubiera pasado porque el periodista no llega a sobrevivir como para hacer esa pregunta. Y Sí. porque, no sé si tendrás algo ahí al respecto, pero uno de los personajes más grandes y mediáticos que salió salpicado con estos descubrimientos fue Bill Clinton. Sí, pero ya eso lo sabíamos. Uh-huh. Hoy quiero mencionar personas que quedarías como que vaya. Esa gente estaba ahí también. Uh-huh. Y ahí es donde te das cuenta el juego de poder que existe en el mundo y que pasa muy desapercibido. Porque son cosas que no conviene mostrar, Uh-huh. sino que se quede en el anonimato y que veas cómo mueven los hilos del mundo y tú no te das cuenta. O sea, tú estás en tu casa viendo tu serie de Netflix, mientras en el mundo real pasan muchas cosas y de las cuales se toman decisiones de las cuales tú no tienes ni voz ni voto. Uh-huh. Y que era lo que veía en un video, que ya que mencionamos el tema de judíos y las bancas, que, ¿sabes? Ellos los tienen como un juego y de experimento, de que suben, bajan el mercado. Uh-huh. Y bueno, Sí. los que nos vemos afectados somos nosotros. Un dato ahorita que comenta de verlo como un juego. Sobre Jeffrey en su juventud, él fue testigo, uno de muchos testigos en un asesinato de una trabajadora sexual. No me acuerdo el nombre de la mujer, lo investigaré, veremos ponerlo aquí. Y él mintió a la fiscalía. Estaba muy joven en ese momento, le mintió a la fiscalía para que el tipo saliera libre. ¿Sabes por qué? Para ver si podía. Okay. Para ver si podía. Para ver si era capaz de mentir con la agilidad suficiente. Okay. Para ver si podía conseguir que un mindundi cualquiera que no tenía nada que ver con él saliera libre. Y lo consiguió. El tipo después, unos años más tarde, muere. Un joyero lo mata en defensa propia. Y se había descubierto que el tipo estuvo implicado en más de un asesinato. Okay. Y es como el tipo de perfil que acaba llegando a posiciones de poder muy grandes. Suele a veces ver las cosas como de esa manera, tipo, es un juego. Sí, es que, ¿sabes? Lo curioso de este caso y de cuando analizas este personaje, te das cuenta la trama que hay detrás de él y cómo él juega. Porque, a ver, Sí. te lo describen como una persona que no tenía absolutamente nada. Que empezó como un profesor, sin título. Sí, fue profesor sin título. No tenía título. Uh-huh. Y según sus materias principales era matemática y aritmética. Sí. Matemática, aritmética y creo, si no me equivoco, creo que era física. Uh-huh. ¿Qué pasa? Este hombre no empieza en cualquier colegio. No. Este hombre empieza en un colegio de estatus. Un colegio se llama Dalton School. Ok. Sí. ¿Y quiénes estudiaban ahí? Hijos de magnates y millonarios. En la investigación que yo hice, Dalton era un colegio que ni siquiera era permitido para nuevos ricos. O sea, no solo bastaba el dinero, tenías que tener... como que un historial. Sí, un historial familiar de dinero. O sea, no podía ser, yo me gané 100 millones de dólares y quiero llevar a mi hijo. ¿Cómo serán los estudiantes en ese colegio? Debe ser horrible. Me recuerda, a ver, vamos a algunos a poner el disfraz de
fanáticos del anime que tenemos siempre, el anime que tú me recomendaste, High School of the Leaf, Ajá. me recuerda bastante al perfil de algunos personajes, cómo se movían, más allá de que es una historia de ficción. Entonces que al final, esto lo quiero abordar luego, la ficción es una ventana muy interesante. Yo en mi canal de YouTube, voy a aprovechar de hacerme un pequeño sponsor por acá, analizo personajes, pero es que lo interesante es que los personajes siempre evocan arquetipos, es decir, figuras que siempre se repiten, actitudes que siempre se repiten, y una buena historia tiene que ser como mínimo convincente. A mí me gusta Juego de Tronos porque los dragones en Juego de Tronos son el equivalente a las armas nucleares en el mundo real. En la serie La Casa del Dragón, cuando la casa real que tenía dragones y por tener dragones gobernaba todo el continente se divide, dudaban si pelearse entre ellos, porque es que si soltamos estos animales que escupen fuego en el reino, lo van a destrozar todo. Entonces gano. No va a quedar nada. ¿Sobre qué gobierno? Si dos potencias con armas nucleares empiezan a tirar armas nucleares, ¿sobre qué gobiernan después? Exacto. Y es lo mismo, por eso digo lo de la ficción. Muy interesante. Bueno, me decías, los estudiantes en los colegios como Dalton. Bueno, sí, hay, o sea, porque uno tiene un arquetipo de este tipo de jóvenes, de jóvenes, que tienen un complejo de superioridad terrible. Son pedantes, que son... yo no me imagino, la verdad, cómo será este tipo de colegio. Pero debe ser horrible. Sí, sí. Bueno, el tipo logra encajar ahí, entra ahí, se vuelve tutor de algunos de estos estudiantes estratégicamente, por cierto, y logra conectar con su primer cliente y amigo, que se volvieron amigos íntimos, muy amigos. ¿Qué pasa con este hombre? Se volvió tan amigo de él que él dio a demostrar sus dotes y su agilidad para los números y para los negocios, que el hombre lo pone como asesor y, o sea, le da el poder de hacer y deshacer con su dinero. En una de estas firmas de inversión. Ajá. Creo que el nombre lo tenía por ahí porque sí me salió algo al respecto. Sí, este hombre era nada más y nada más que el dueño de Victoria's Secret. Ajá, sí, pero eso creo que es más adelante. No me acuerdo. No, él fue su primer... Ok. O sea, el primero que le puso, toma. Aquí tiene. Victoria's Secret es muy importante para el poder que este hombre desarrolló. Es muy importante. Fue el primero que le dio, toma, aquí tienes para que... O sea, tú tienes las riendas de eso. Todo el dinero, tu firma es más que suficiente. O sea, lo puso como un socio directo. Sí, le dio plenos poderes. Ajá. Esto lo ayuda a escalar en esa sociedad y como, o sea, ya en tu currículo está que eres un administrativo. La marca comercial es Bear Stearns. Ajá. Sí, claro. Y administrando la fortuna de Leslie Wexner, que era el dueño de Victoria's Secret. Aquí es donde mencionamos que Wexner le dio el poder legal total sobre su dinero, permitiéndole pasar de millonario a magnate. O sea, son dos categorías muy diferentes realmente. Sí. O sea, en la escala de niveles, millonario y magnate son cosas muy distintas. Muy distintas. Estamos hablando de demasiado dinero y de demasiado poder. Entonces, puedes ver la escalada que este hombre empezó. Muy joven, además. Muy joven. Esos puestos de poder eran muy jóvenes. Y volviendo unos minutos atrás, que mencionábamos que no tenía ni título. Tenía. Y estaba dando clase. Entonces puedes ver. En un colegio Sí. Entonces puedes ver los movimientos que hay. Ya. Logré ingresar aquí. Ahora, ¿qué hago aquí?
ahora me rodeo de personas que me ayuden a escalar. Esa fue siempre su estrategia, ¿eh? Sí, de personas que lo ayudaran a escalar. ¿Y qué pasa cuando ya tú empiezas a tener renombre como persona que sabe administrar y manejar el dinero? O sea, prácticamente se volvió un gurú. De que, bueno, yo te voy a ayudar a multiplicar tu dinero, tú dámelo, yo te lo administro, yo lo manejo, yo te lo multiplico. Ujú. Porque esa era su movida. Ese era como su trabajo. De multiplicar todo el Sí, dinero que tú tenías. estas firmas de inversión que Ajá. te orientan estos grandes perfiles con mucho dinero para, invierte en esto, invierte tanto, no Ajá. hagas esto, sal. Al final, como decíamos antes, que el mercado está manipulado, porque sí lo está, tristemente. Sí. Es que, claro, si tú sabes quién va a vender o qué empresa va a hacer X movimiento, si tú cuentas con información privilegiada, tú entras y sales en el momento preciso te colocas en X posición, en el momento preciso para que cuando el dinero llegue, te muevas, te sales cuando va a caer o te colocas. Y esas firmas hacen bastante poder, Sí. bastante dinero con eso. Bueno, ¿qué pasa con esto? Él empieza a operar de forma errante, empieza ya a hacer sus cosas, a hacer sus manejos. Este hombre se da cuenta de lo que está haciendo con su dinero y antes de despedirlo, él decide renunciar. Ajá. Él decide renunciar. Porque incluso ya esto le dio un paso para que él pudiera ingresar en la bolsa de Wall Street y pudiera manejarse, relacionarse, hacer amistades, conexiones y aprender de ese mundo. Entonces, ¿qué pasa? Este manejaba las cuentas de este hombre, se descubre todas las cosas que Jeffrey estaba haciendo con su dinero y Jeffrey sabe que lo iban a votar por todo lo que estaba haciendo y decide renunciar antes para que su nombre no se viera manchado. Cabe destacar que antes de él renunciar ya tenía todo planificado para él formar una firma personal. Ok. Aparte de la firma personal de Jeffrey, no la conocía. Sí, él hace una firma personal que ya no dependía de él, sino dependía ya del renombre que él se había creado. Es como que, la reputación que él construyó en base como a... el dicho de a fama y cuéstate a dormir. O sea, ya tenía renombre en la comunidad. Sí. Y a ver, tenía un currículo que, o sea, what the fuck. A ver, si no me estoy equivocando, él llegó a Wall Street antes de cumplir 25 años. Ese dato no lo tenía. Pero por todas las cosas que hizo, me imagino que sí. Imagínate llegar a ese tipo de mundos tan joven, es como que sí, rarísimo. Es sacado. Y o sea, mira, tú me estás dando ese dato. ¿A qué edad empezó a dar clase? Tengo, ahorita que dices esto, no me acuerdo exactamente a qué hora empezó a dar clases, pero pregunta, a ver si lo averiguaste. ¿Cómo fue que consiguió empezar a dar clase en un colegio tan exclusivo? ¿Qué hizo? Bueno, te va a sorprender porque si bien Victoria's Secret va a ser importante en la historia de Jeffrey por la cantidad de... O sea, hay muchas modelos, muchas mujeres hermosas en Victoria's Secret y ese tipo de empresas y tristemente yo veo que estas industrias están tan contaminadas como la industria del entretenimiento. El caso de Jeffrey lo demuestra. Pero el caso es que él no empezó con esto de utilizar a mujeres como herramienta para pescar a hombres poderosos. No. No, eso sí lo sabía. Bueno. Y eso era algo que quería mencionar. Porque él cuando empieza su firma, empieza a aplicar algo que le dieron el nombre de honey trap. Sí. Trampa dulce. ¿Qué pasaba? Ya este hombre tenía una firma hecha y derecha, contactos. Se comunicaba con multimillonarios, con otros magnates y ofrecía este tipo de servicios bastante exóticos. Sí,
¿Cómo te gustan? Sí. Rubias, morenas, pelirrojas, jóvenes, muy jóvenes, demasiado jóvenes, que era algo Ajá. que... Demasiado jóvenes. Tengo otra cosita ahí, pero bueno, es que eso ya lo sabemos, pero ¿Y qué pasaba? Una estrategia que tenía él era que tenía muchas cámaras ocultas. Demasiadas cámaras ocultas. Y todo era grabado. Todo era grabado. ¿Qué pasa? Cuando estas personas aceptaban los favores que él les daba, decidía después chantajearlo. Como que, bueno, tengo esto de ti, tengo esta información. Tú dime, ¿cómo arreglamos? ¿Cómo arreglamos esto? Bueno, te sorprenderá a lo mejor saber que Jeffrey comenzó a utilizar este tipo de herramientas muy, pero muy joven. Jeffrey tenía un aprecio muy particular hacia su hermano, pero también era una suerte de envidia de joven, mientras que el hermano de Jeffrey era muy encantador, era un niño encantador, que, valga la redundancia, cautivaba a todo el mundo. Jeffrey era lo contrario, era un niño problema, que cuando era pequeño colocó, si no me estoy, déjame confirmarlo aquí, lo voy buscando, pero en lo que yo investigué, colocó una bomba casera en una mochila que al estallar hirió a una maestra de literatura que casi pierde la vista. ¿Ok? Vaya. ¿Qué tiene esto que ver con el futuro de Jeffrey y su hermano? Pues que Jeffrey quería el poder que a su hermanito le salía natural. Quería ser un líder que cautivaba a la gente y comenzó a pasar tiempo con su hermano y a observarlo. O sea, mi hermano es una persona naturalmente carismática que fascina a la gente. Vamos a ver qué hace mi hermano. Y empezó a observar a su hermano y a copiarlo. Esto lo hizo también un famoso asesino serial llamado Ted Bundy. En mi último video de YouTube hablo un poquito de Ted Bundy comparándolo a un personaje de anime. No voy a volver a hacer sponsor por aquí. Pero el caso es que Ted Bundy también hacía esto. Ted Bundy de joven era muy extraño y muy raro para comportarse y empezó a replicar el comportamiento de los chicos que tenían éxito con las mujeres y a observar cómo reaccionaban las mujeres a sus cambios de actitud. Jeffrey pues comenzó a copiar a su hermano y comenzó a trabajar muy joven. Si no me estoy equivocando, a los 15 años, primero a los 15 años ya era un chico, un genio de las matemáticas y un prodigio del piano. Y el modelo Epstein nació cuando solo tenía 17 años, mucho tiempo antes de la isla. Es decir, que en los 70 él comenzó a trabajar en un bungalow, o sea, una especie de... Voy a colocar imágenes de lo que es un bungalow, Okay. donde atendían a personas con dinero, ¿ok? Y él trabajaba ahí. ¿Qué pasó? Que comenzó a hacer el modelo antes de cumplir 18 años. Vaya. O sea que a las chicas jóvenes de la zona, Coney Island era un barrio muy exclusivo, pero cada barrio exclusivo tiene su arrabal, su barrio no muy exclusivo al lado. Él le ofrecía a las chicas jóvenes trabajo como modelos, les tomaba fotos desnudas que luego utilizaba para chantajearlas y las prostituía con los clientes de estos bungalows. Y resulta que uno de los clientes con quien se llevó muy bien tenía un puesto importante en el colegio del que hablabas. Vaya. Estoy... Ajá, aquí tengo el nombre. Donald Barr, que era el director de la escuela. Era el padre de William Barr, un hombre que años después acabaría siendo fiscal de distrito, fiscal general, perdón, de los Estados Unidos, bajo el gobierno de Bush y Donald Trump. Yo escuché hablar de ese hombre, que después le dieron otro cargo y él decidió renunciar en el 2019. Ajá, ok. Cuando se abre el caso Epstein, él decide renunciar. Bueno, ya saben. Extrañamente, bueno, dijo, bueno. yo por aquí no paso, así que me voy. Era el hijo de, o sea, Jeffrey, antes de cumplir 18 años, conoce a Donald Barr, le ofrece sus servicios de chicas contratadas, muchas veces chantajeadas, para que estuvieran con él chicas muy jóvenes, y creo que a Donald Barr, si no me equivoco, es a Donald Barr que también le gustaban los chicos muy jóvenes, pero me imagino que eran las chicas porque él comenzó de esa manera, muy jovencito,
se llevó muy bien con este profesor, este director de la escuela, y es años después que este director el que le da trabajo en el colegio Dalton. Me imagino que hasta a lo mejor hasta lo chantajeó. Probablemente, aunque eran figuras muy similares los dos. Y al padre de Jeffrey no le gustó nada de enterarse de esto porque luego descubren todo. O sea que hace rato decías que Jeffrey no quería que su nombre se viera manchado y evidentemente no lo quería, hizo muchas cosas para limpiar los registros, pero hizo bastantes cosas que explican por qué quería limpiar. Sí. Porque ya desde joven o chantajeó o le ofreció o se ganó la gratitud de este hombre, pero fue así que él comenzó a trabajar como profesor. No es que hizo un currículo falso que engañó a todo el mundo. No, tenía la palanca y la palanca la consiguió utilizando su método maestro. Bueno, eso es lo bueno de los contactos. Sí, eso... No para esos medios, pero sí, los contactos que abren muchas puertas. Ajá, que es lo que hablamos en el tema de la universidad. Que enfatizamos mucho ese punto, la cuestión de los contactos. Y que es muy importante este mundo de la fama, este mundo del dinero, y este mundo donde muchas veces las cosas no, que también lo abordamos en el tema de meritocracia, que a veces muchos llegan a cima es por el método de apalancamiento, de que tengo un contacto de que me puede poner en ese sitio, ya que me debe algunos favores. Una pregunta que quiero hacerte, y es que ¿tú crees que todo esto lo planificó él desde un principio? ¿O mediante se iban dando escenarios, él iba planificando? Yo creo que a mí me suena más la segunda opción, que él simplemente queriendo ganar ese poder que quería ganar, va observando, va estudiando, va viendo lo que funciona y va tomando cosas y las va creando. O sea, no me imagino que es que un día se le ocurrió todo, tampoco será así, tampoco te referías a eso, pues. Pero se me ocurre más que es algo que él va improvisando, como llegan a suceder muchísimos proyectos que llegan a término. O sea, no surge exactamente como la imagen exacta como la diseñaste, sino que se te ocurre algo, pero vas iterando, vas modificando. Ok, aquí podemos cambiar esto, aquí cambiamos otra cosa, aquí otra. ¿Cómo utilizo esta persona? ¿Cómo llego hasta esta persona? ¿Qué quiere esta persona? ¿Qué necesita? ¿Cómo puedo comprar a esta persona? Porque, ¿sabes? Estamos... Es una palabra bastante importante en todo esto, en todo este tema, y es de comprar personas. Es como que compro el poder por medio de utilizar esto, de utilizar aquello. Una vez yo leía él se llama Tony Robbins, y él hablaba de cómo al final lo que siempre queremos es sentirnos de una manera. Todo se basa en sensaciones, o sea, en el término de que, claro, todo el mundo dice dinero, poder. Ok, pero el dinero es para comprar algo. Exacto. El poder es para conseguir algo. Está la famosa serie esta de Chainsaw Man, el anime, o ponerme el sombrerito de escritor otra vez. Entonces que la serie juega mucho con el protagonista que tiene una especie de metas muy banales, muy cómicas, irónicas. El natural Denji. Pero al final lo interesante de este personaje es que, vamos a ser directos, el personaje, su meta en los primeros capítulos era simplemente quería agarrar unas pechugas de mujer. Lo consigue fácilmente, pero si observas con seriedad la historia, él no siente nada porque es que no es lo que él quería. Y claro, si tú analizas este personaje, él lo que quiere, al ser un chico que crece en la soledad sin ningún vínculo, lo que quiere es calor y conexión humanos. Por eso la mujer que lo manipula en la historia no le ofrecía solo sexo o placer físico, sino que le estaba ofreciendo, sin decírselo muchas veces, realmente sin decírselo, ese contacto humano que él buscaba en el fondo. Y esto de esta historia lo podemos llevar a la realidad en muchísimos aspectos. Hoy veía un podcast, era una entrevista a un stripper, muy interesante, y ella comentaba cómo las noches en las que más dinero hacen son en las que menos ropa se quitan, y que, sobre todo para las strippers, y he visto también entrevistas a trabajadoras sexuales y dicen que es que no es tanto el tema sexual, sino hay muchos hombres que solo quieren hablar con alguien. Sí. Que solo quieren que los abracen y que los escuchen. La otra vez estaba viendo una entrevista a una trabajadora sexual que un día
tomó un pedido de un cliente y fue hasta su apartamento. Y en verdad no hicieron nada. El tipo le dijo, no, o sea, en verdad no quiero hacer nada. Solamente quiero que me escuche. Ya que me sentía solo y necesitaba alguien con quien hablar. Y la chica dijo, bueno, si eso es lo que quiero. A ver, ella dijo, bueno, Está vale. Yo me lo imagino, o sea, Sí, dale, está bien, no hay problema. Y dice que lo escuchó todo lo que él quiso hablar. Le dio las gracias, me dice que no tomó todas las horas del servicio, sino que llegó hasta un punto como que hasta que el hombre se desahogó y le dijo, bueno, ya, esto era todo. Si quieres ya, ya te te puedes puedes ir. retirar y todo. Sí. Y estoy seguro que ese hombre se fue satisfecho. Sí, Porque en el fondo siempre queremos algo que no necesariamente, o sea, no necesariamente lo que está en el contrato, me refiero. ajá. Y Jeffrey hacía eso mucho. Él tenía una frase en la investigación que dice, salía que él describía a los actores y famosos como figuras narcisistas que necesitaban reconocimiento de su propia importancia y cosas, o sea, da una descripción muy rigurosa. Y decía, puedo coleccionarlos en masa, son robots. Son figuras arrogantes, como que muy seguras de su propio valor, pero que buscan amistades y conexiones genuinas. Ujú. O sea, son superficiales, pero quieren algo que es lo que todo el mundo quiere. Ajá. Son esclavos de esa superficialidad. Ajá. Y a lo mejor ni siquiera son conscientes de que quieren lo que está bajo la superficie. Exacto. Y- Que muchas veces eso es el ser humano. Ujú. O sea, a veces ponemos tantos arquetipos, pero al fin y al cabo, al fin de cuentas, eso es lo que son. O sea, Y a veces el, lo que, el arquetipo simplemente por es eso es una que manera hablamos de... que el ser humano es un animal social. Ujú. El arquetipo al final es una de las muchas formas en que algo, si se quiere universal, se representa, Ujú. tal cual. Nietzsche tenía una frase que decía que no todo el mundo tiene la valentía para lo que tiene que tenerla. No lo decía con estas palabras. Pero es tan simple como yo tengo una popular frase, el señor me ha escuchado y varios amigos me han escuchado. Y yo no soy una bestia, no soy John Jones, que le gano a cualquiera peleando. Y a veces digo que me siento más tranquilo haciendo un sparring que bailando. O sea, al final es lo mismo porque es como, bien, tengo un miedo y otro miedo y entre miedos eliges cuál. Ujú. Ajá, me da miedo pero me da miedo el otro. Capaz me da más miedo el baile que la pelea. Bueno, peleo, por ejemplo. Así mismo es cuando hablamos de arquetipos. O lo que Jeffrey hacía. Todo el mundo quiere poder, reconocimiento, etc. Bueno, lo puedes comprar de mil y un formas. Todo el mundo tiene un precio, aunque el precio no siempre sea dinero. Porque hay gente que no la puedes comprar con dinero, pero puedes... Pero sabes, en Jeffrey se reflejó lo que es el peligro de lo que comúnmente conocemos como la avaricia. De que quiero más, Ujú. ahora quiero más, ahora quiero más, ahora quiero experimentar esto, ahora quiero experimentar lo otro. Ujú. O sea, es una ansia y una sed que no sacia cuando no le pones un límite o cuando tú no tienes un tope. Porque, ¿sabes? Supongo yo que él empezó con un sueño de grandeza y de poder. De que quiero llegar hasta tal punto. Y mira en lo que acabó. Es que te recuerdas la frase que te dije hace un rato, que mintió para la liberación de un asesino para ver si podía. Ok, puedo, pero podré mentir lo suficiente Ajá. para tal. Podré, y va a llegar un punto en el que no Sí. puede. Va a llegar como que tu pared. Como que, epa, no, ya. Hasta aquí llegaste. Y No hay más. Schopenhauer tenía una frase que me gustó. Él decía que creo que se refería a la avaricia y la riqueza, algo así, pero decía que era como el agua salada. Mientras más bebes, más sed vas a tener. Ok. Y en el caso de Jeffrey fue algo así. Mientras más poder tenías, más quieres saber cuánto poder puedes tener. Y
Entonces son esas escaladas que muchas veces no se controlan, sino que, o sea, ya rompes tus límites. Ujú. Y eso pasó con Jeffrey. Y, y esa subida de poder que se empezaron a dar. Y esto, o sea, yo me quedé loco cuando escuché que se mencionaron estas personas. Y una de estas personas que se menciona mucho es el popular Vladimir Putin. Vladimir Putin. Tuvo conexiones con Jeffrey. Ok. Era el último nombre que esperaba oír. Sí. No Y esperaba por, oír eso a es Vladimir que, Putin. y por eso es que lo pongo de primero en esta lista de personajes muy conocidos que se relacionaron con Jeffrey. Ujú. Y es que, bueno, tú sabes que Jeffrey estaba en esto de la administración del dinero y se dice que se prestó mucho para el lavado de dinero, o sea, para blanquear dinero sucio. Ujú. Entonces, ¿qué pasa con Vladimir Putin? Se dice que hubo un encuentro o un par de encuentros, tampoco fue que fue mucho. Y no fue que Vladimir fue hasta su isla, no. Ujú, sí. No está envuelto en ese tipo de cosas. Ya, Sino, ya sí sería rarísimo. Quiero señalar algo, porque ahorita que dices eso, si Putin tuviese algún tipo de afiliación, de filias o cosas así, que quisiera experimentar cosas, no necesita irse a una isla de Estados Unidos para hacerlo. exacto. Lo quiero señalar porque hay cierto personaje de redes sociales cuyo nombre no voy a decir, pero me cae de la patada y capaz coloquemos, igual se va a saber quién es tarde o temprano, que andaba muy orgulloso diciendo que Fidel no aparecía en los registros de Jeffrey, y este personaje es sumamente estúpido. Siento, no lo siento. Parece no darse cuenta de lo que pasa en Cuba y que Fidel tenía su propia isla, mi pendejo Exacto. amigo. O sea, Fidel tenía su propia isla y le regaló una niña a Diego Maradona, el famoso futbolista. Se conoce esa historia, así que no ande Sí, usted así defendiendo que, a sus... Fidel es otro Jeffrey Era peor. Fidel para mí es el Jeffrey de este lado del mundo. del comunismo. Ujú. Porque de hecho hay una, disculpa que interrumpa, pero es que quiero soltarlo antes de que sigamos con Vladimir. Se le intentó hacer una honey trap al Papa en su visita a Cuba. No recuerdo cuál Papa era, pero un Papa, porque Bueno, se supo es que había cámaras oh, en su habitación. Probablemente tenían plan de meterle una sí. chica o algo ahí. Sí. Por algo tú metes Sí, cámaras sí, en la sí, habitación claro. de alguien. Algo quieres capturar que te pueda servir. Y bueno, ya que mencionas papa, un papa que se menciona en los archivos es el Papa Juan Pablo II. El que murió El recientemente. que- no, el que murió reciente fue Francisco. Ok, sí. No El Papa Juan Pablo II fue un papa muy, muy famoso. Lo que pasa es que para mí los nombres de los papas son como los chinos, o sea, son iguales para mí. No, lo que Pero pasa sí, es sí, que sí, ellos tienen como una cosa ahí que se repite. Sí. Hasta los León, nombres. sí, por algo Sí. Juan Pablo I, Juan Pablo II, León XV, León tal, etc. Ajá. De hecho, el actual se Ellos llama... tienen algo ahí que no Sí, sí, recuerdo sí, cómo sí. se llama. Ajá. Pero el Papa Juan Pablo se menciona ahí, que incluso se dice que Jeffrey estuvo viviendo una temporada en el Vaticano, Ok. en el periodo del Papa Juan Pablo II. El Vaticano. Bueno, te dejo vía libre para que elaboremos Vladimir y el Papa Juan Pablo. Sí, Vaya, o sea, son demasiadas conexiones que tú quedas como que ya van. son dos. ¿Qué tiene que ver? O sea, todo esto, ¿quién era esta persona? Estamos hablando de el presidente del país más pequeño del mundo. Ey, ¿verdad? Teóricamente el presidente entonces del país más pequeño del mundo y el presidente más grande. Los dos contrastes. Curioso. Bueno, Ajá. se menciona en estos archivos al Papa, se menciona a Dalai Lama, que también últimamente se vio envuelto en muchos casos de estas personitas pequeñas, con personitas pequeñas, de muy poca edad. Y se menciona el emisor de estos correos, casualmente aparece tachado.
y le dice como que, cónchale, quisiera ir a esa isla a la cual ha ido Dalai Lama, a esa fiesta. O sea, mensajes bastante comprometedores que te dejan en claro que Dalai Lama visitó esta isla. No estoy 100% seguro si Juan Pablo también visitó. Pero a ver, si Jeffrey vivió una temporada dentro del Vaticano. O sea, A ver, Jeffrey no hacía movimientos por hacerlo. no. Él, No hacía sabía, movimientos por él hacerlo. sabía qué hacer y cómo hacerlo. Entonces, bueno, se menciona estos personajes. Su relación con Vladimir Putin se basa en administraciones económicas y movimientos de los cuales se usó los servicios de Einstein, que algo muy importante es que cuando esta persona le está enviando los correos, porque no era directamente Vladimir, sino como que un tercero, un intermediario entre ellos dos, él les decía que él no iba a hablar esto. Él le dijo que no iba a hablar estas cosas por correo ni por llamada, sino que quería que fuera presencial. Entonces Vladimir lo invitó para una conferencia económica que iba a haber y él le dijo que no, que si quería verse con él tenía que ser algo privado, donde ellos dos solamente iban a hablar. Ok. Entonces, bueno, estos acercamientos hubieron después más mensajes, pero no se asegura a ciencia cierta si se dio o no. Hubo como mínimo ese interés de acercamiento hacia... de parte de Vladimir con este. Bueno, y si llegaste hasta aquí es porque te ha estado gustando este capítulo, así como a nosotros nos ha estado gustando trabajar con la familia de Procore, cortes y grabados láser, que ha patrocinado también este capítulo del día de hoy y que te invitamos también a que lo sigas y te unas y adquieras sus productos, muy buena calidad y con muy buen diseño. Y si quieres saber algo más de lo que estamos elaborando, nos puedes seguir en redes sociales a nosotros dos. Bueno, como te continúa diciendo, se menciona a Vladimir Putin en temas financieros, ya que él era conocido por, según multiplicar, un asesor financiero espectacular. Y bueno, a ver, tenían sus métodos. Algo que él nunca reveló fue eso. ¿Cómo multiplicaba el dinero? Ajá. Los métodos que utilizaba, eso fue lo único que se llevó. Bueno, quizás se llevó muchas otras cosas, pero algo que la gente quería saber era cómo hacía. Y nunca lo dijo. Nunca reveló su método para lo que fue la multiplicación del dinero. O sea, porque estamos hablando de un hombre que tenía mansiones, por no solamente en Estados Unidos, sino tenía una mansión muy conocida en México, que se le denominó como La Zorra. Ok. Y bueno, que bueno, pasaron muchas cosas ahí y que también tiene su lado oscuro, donde se decía que tenía mujeres ahí y que él quiso jugar con su ADN y formar como una raza, como lo quería hacer el señor del bigote, Inés Maduro, y estaba experimentando con su ADN. Inseminaba a mujeres ahí y que se sacó información de esa zona que, cabe destacar, que era una zona aislada, que ahí no se escuchaba, ni entraba, ni había carretera, o sea, esa era una zona totalmente aislada. Y que él experimentó con muchas mujeres ahí. ¿Qué pasa? También se menciona el nombre del ex primer ministro de Israel, Ehud Barak. Ok. El anterior al actual. Ajá, el anterior al actual. Y del cual también se tienen fotos y videos, de los cuales se hicieron varios tratos con Jeffrey y que se envió envuelto en muchas cosas también oscuras. Es que ahorita que, bueno, no, que mencionabas lo de las experimentaciones y todo eso, más allá de lo conspirativo y fantasioso que suene, sí quiero señalar algo muy particular aquí. Tiene mucho que ver eso que comentas, esas presuntas experimentaciones, ese con modus operandi, ese modo de pensar,
tiene mucho que ver con un amigo cercano de Jeffrey, que él no lo quisiera negar, que es el famoso fundador de Microsoft. Ah, también. Epa, con él también hay varias historias. Sí, se reveló mucho salió muy ensuciado recientemente. Y le gustaban mucho las ucranianas y rusas. Sí. Incluso hay un caso que eso es lo que hay una fractura en la relación de amistad que él tenía con Jeffrey, que es porque, bueno, se dice, no está confirmado, o no sé si está confirmado, que él en uno de estos encuentros sexuales contrajo una infección. Bueno, a ver, realmente eso sale en los archivos revelados y la única prueba en contra sería la palabra de Bill, que él dice que eso supuestamente es que Jeffrey se envió a sí mismo un correo para inculparlo a él. A ver, estamos hablando con el creador de Microsoft y un tercero se va a enviar un correo de la cuenta de él para incriminarlo a él. O sea, tú eres el que tiene acceso a toda la data de las computadoras que tienen Windows. Y me vas a decir que te vas a hackear tu correo para... Sí. O sea, y es que bueno, encima... No mames. Y encima, Gates tiene mucho pensamiento raro con cosas como... ¿Qué te puedo decir yo? La idea de manipular el clima, rociando metales en la atmósfera y todo esto. Si esto de la experimentación en la mansión que tenía en México Jeffrey confirmara, ya encaja muy bien con el perfil de pensamiento de alguien como Gates. Por estas declaraciones, esto ya no es conspiración. Eso de que Bill Gates quería echar cosas en la atmósfera para regular el clima, que supuestamente querían modificar el ADN de los leones para que dejaran de comerse a las gacelas. O sea, eso, jugar a ser Dios y a controlar cosas, no puedes controlar. ¿Quién te pidió a ti que conviertas en herbívoros a los animales carnívoros? ¿Y quién te pidió a ti que hay que modificar el clima? ¿Por qué? Es que eso ya es cuando... Es lo que te decía hace un rato. Es cuando ya no tienes un tope, sino que quieres ya más y más y más, que empiezas a jugar a ser Dios. ¿Y qué pasa con...? También se habla de una red de becas que él tenía en Harvard, donde financiaba a muchos estudiantes que veía con potencial para él poder usarlos en un futuro. Y de cualquier cosa que se presentara, callar a los directivos cuando preguntaran, ay, ¿quién está haciendo esta suma de dinero tan grande en becas? O sea, poder silenciarlo y poder silenciar cualquier cosa o movimiento que él tuviera con directivos o personas o estudiantes de esa universidad. De hecho, capaz este nombre será bastante ya conocido, porque no es algo que saliera en los archivos. O sea, es una figura que se señaló en la investigación que yo hice. Hablaba de Alec Baldwin, el actor, si no me equivoco es actor, una figura del cine bastante reconocida. Y él se hizo famoso gracias a Jeffrey, porque Jeffrey acaba haciendo contacto si no me equivoco, cuando era profesor, con un joven que posteriormente, con ayuda de Jeffrey, acabó siendo la cabeza de Universal Studios. Y durante mucho tiempo, haciendo este vínculo y con viajes con estudiantes, Jeffrey se fijó en los perfiles de muchos y le gustó Alec Baldwin, porque vio en él este arquetipo de actor del que te hablaba, que Jeffrey definía como narcisistas, obsesionados con su propia opinión, que querían sentir conexión real y que podía coleccionar en masa porque eran como robots. Alec fue un ejemplo de ello. No, de nuevo, lo que yo investigué para decir que Alec Baldwin estuvo en la isla, no puedo señalarlo, porque en lo que yo investigué no se señalaba nada que lo indicara así. Sin embargo, lo que sí está es que llegó a su posición, ganó fama y tuvo los contactos que necesitaba para aparecer en las producciones que tenía que aparecer, con ayuda de Jeffrey, porque Jeffrey ayudó a llegar a donde estaba también a uno de los al que se volvería director de Universal Studios. Vale. Sí, o sea, estamos hablando de que es una especie donde se envuelven muchos,
personaje con dinero, con poder, y donde hay mucho juego de poder en todo esto. Y donde ya pasamos de querer poder a volverme un dios. Porque se habla mucho de esta mujer mexicana, que vamos a dejar el video por aquí, que salió una mañana de un hotel donde una fiesta privada de la élite, y que salió gritando cosas de que se estaban comiendo los intestinos de los niños, se estaban comiendo a los niños, o sea, una aberración, y que se le denomina a esta clase de cultos, sí, como cultos al dios Baal. Eso, a ver, si te vas a la Biblia. Sí, porque ya ahí se escala a otra cosa. Ya ahí no es solamente experimentación, sino ya estamos hablando de sacrificios y paganismo, en donde esta gente ya es como que, bueno, voy a escalar al punto de conseguir más poder, de conseguir poderes, porque según los que se creen esta religión del dios Baal, al hacer sacrificios de niños, podían obtener poderes. O información, algo que, sí, una ventaja de algún tipo. Sí, de poder estar una ventaja de otro. Entonces, por eso es que se hacían este tipo de fiestas rituales. Y que, bueno, esto también incluye en todo esto, de esta parte oscura que se da a conocer, que no está 100% confirmado en los archivos que salieron, pero que son noticias de las que se habla. Y que bueno, ya estamos hablando de que Jeffrey quería jugar, que presuntamente ya estaba experimentando con viajes en el tiempo. Eso sí está bastante... He oído de eso. Sí, que él incluso le envió varios correos a una persona implicada en el medio de la ciencia, bastante reconocido, que le preguntaba que cuáles eran las implicaciones y que, o sea, qué podría salir mal acerca de estos viajes en el tiempo. Entonces, sí, o sea, ya estamos... Sí, ya o sea, una escalada absurda. Iba al punto de que, ¿por qué no puedo yo hacer esto si he podido hacer todo lo que he querido hacer y me he salido con la mía antes? Ajá. Y bueno, que evasiones de la ley, impunidades, cosas así. Cada rato, o sea, sí. Tenía cómo hacerlo. Bueno, para ir ya cerrando... Yo quería, precisamente antes de cerrar, hacer dos preguntas. Voy a comenzar con un dato muy curioso que encontré. ¿Tú has oído la teoría de Frozen, de Disney? Ajá, sí. Para los que no la conozcan, que se sacó la película Frozen para que la gente, cuando buscara en internet Disney Frozen o Disney congelado, le apareciera la película y no le apareciera información sobre la presunta teoría de que Walt Disney tiene congelado el cerebro ahí guardado. Jeffrey lo tiene congelado completo. La familia de Jeffrey hizo lo mismo, algo semejante. O eso es lo que indican las pruebas de la investigación, de nuevo, de el periodista Nicolás Moraz. Fíjate lo que coloca por aquí. Como una coincidencia demasiado extraña, el padre de Jeffrey, o sea, Seymour Epstein, recibe su nombre. Él llega a Estados Unidos, origen incierto, el nombre se lo da a una persona para que pueda entrar porque llegó sin pasaporte, lo cual también era común en la época porque venían huyendo del señor del bigote. Seymour acaba siendo un famoso psicólogo cognitivo-conductual. Hasta aquí puede ser una simple coincidencia, o sea, bueno, si el tipo que me prestó el nombre para entrar al país y que después me quedé con ese nombre, acabo siendo un gran psicólogo. Pero cuando tú investigas a Mark Michael Epstein, el hermano, hay algo muy curioso, que existe un psicoterapeuta que se llama Mark Epstein y un teólogo de Yale que se llama Mark Michael Epstein. Okay, exactamente, sí, exactamente los tres iguales. Y esto, bueno, ya es algo demasiado alegado
podemos señalar la hada, pero es muy curioso. Y dado que la casa en la que Jeffrey creció no existe ya, es como un intento muy interesante de eliminar tu pasado, porque quién sabe qué hay ahí. Y no sé si has oído, la otra pregunta es lo que se llama primado negativo. No sé si te suena. Sí, sí. He escuchado Y hay una teoría de un youtuber, Soul, muy curiosa, que compara Monsters Inc. Con esta historia, porque los monstruos eran famosos en ese mundo y entraban a los niños, los asustaban hasta que el grito del niño les daba una sustancia que les daba utilidad a ellos, y salió un videojuego. De hecho, la historia de Monsters Inc. 2, que nunca se llegó a hacer, era que Mike y Sully se quedaban atrapados en el mundo de los humanos intentando visitar a Boo, y acaban en una isla. Ok. Y al mismo tiempo tienes que un juego que salió de Monster Inc. era en una isla. Y esto lleva una serie de coincidencias, porque, a ver, por un lado está el factor coincidencia. Yo mismo tengo entre mis proyectos de escritura una de hay vampiros en ese proyecto, y de hecho son un grupo de vampiros que gobiernan un reino de fantasía entre las sombras. El libro no está, tardará mucho tiempo en salir, así que si la gente quiere, pues tendrán que esperar. Pero el punto es que dentro de la trama que yo iba armando, a vampiros necesitan sangre, había una isla que yo simplemente coloqué porque servía para un motivo logístico. O sea que puede haber el factor de que, a coincidencia, de que los escritores creen cosas que se acaban pareciendo a la realidad. Sin embargo, lo que se llama primado negativo es como mostrarte de forma caricaturizada o ficcionada una realidad, para que cuando tú la veas en el mundo real, pues digas, oh, es como lo que pasa con los Simpsons. Ajá, algo así. Y algo que se mencionó mucho en estos tiempos fue la película donde Tom Cruise es protagonista, que se le achaca que esta película muestra mucho de las cosas que pasaban en estas élites. No es Ice White Shot, creo que no será esa. En este momento no recuerdo el nombre, pero se lo vamos a dejar por aquí. Creo que si estamos pensando en la misma, era de Stanley Kubrick, del mismo autor, el mismo cineasta que hizo la famosa película del Resplandor. No sé si será el mismo. Creo que lo es, porque lo que describes me suena mucho. Sí, bueno, que hay un grupo, hay una élite en esta película que te muestra las cosas que hacen detrás de ellos. E incluso hay máscaras y cosas en representación que después se descubrieron en la casa de Exte, en la isla. Muchas máscaras, muchas cosas que se utilizaron, que casualmente en esta película aparecen. Y no son iguales, pero es como una representación de las que usaban. Si estamos hablando de la misma, el cineasta del que hablo murió en extrañas circunstancias. Bueno, es que mucha gente murió en extrañas circunstancias. De las el propio Jeffrey. Sí. Su presunto autoatentado contra su vida. Que casualmente 2 cámaras que apuntaban a su celda ese día estaban dañadas. Casualidad. Sí, casualidad. Bueno, de casualidades está llena la vida. Y de casualidades llegaste tú aquí también, o porque alguien te lo recomendó. Y te agradecemos que nos hayas escuchado hasta este punto. Y bueno, hay muchas más cosas que no sabemos. Hay muchas cosas que se quedaron encajonadas. Pero a lo mejor, quién sabe, Anonymous suelte unas cuantas, como lo ha hecho en nuestra esperanza para descubrir lo que sea que haya pasado alrededor de estos años. Gracias, Anonymous. La verdad, sí. Y bueno, hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que lo hayan disfrutado. Fue bastante interesante investigarlo, elaborarlo, grabarlo y todo. Ha sido me gustó mucho. Muy grato, sí. Esperemos que a ti también te haya gustado igual. Y bueno, nos vemos en el siguiente capítulo. Chao, chao. Se cuidan.